Dolia Esteves, para que vea usted, recorrimos Guadalajara, la historia de Hermosillo, el resumen nacional e internacional, todo le damos y estamos en todas partes y ahora con Dolia Esteves hasta Washington con esta reunión, Priscila Auditorio, de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Platícanos, por favor, cómo le fue, cuál es tu análisis. Ahorita ponemos lo que dijo el presidente sobre migrantes. Dolia Esteves desde Ok, Washington. perfecto, me parece muy bien. Buenos días a ti y a Priscila. Pues mira, fueron reuniones cuidadosamente coreografiadas. El tono fue muy amistoso, con intercambio de elogios, y yo creo que los tres líderes, es decir, Joe Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sí lograron lo que se proponían, que era proyectar una imagen de armonía y empatía. El saldo yo digo que es positivo, en tanto que hubo diálogo y reiteración del compromiso de colaborar en temas bilaterales y trilaterales de interés común, y además se puso fin a 5 años de abstinencia en las cumbres de líderes de América del Norte. La cumbre, hay que recordar, se da en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Biden, del presidente Biden, por reconstruir alianzas y amistades en relaciones que quedaron muy dañadas por el tono beligerante de Donald Trump. Los tres líderes, es decir, Biden, AMLO y Trudeau, evitaron temas espinosos por la misma razón de que querían proyectar esta imagen de armonía, eh, temas espinosos como los que ya habíamos mencionado en aspectos comerciales, de energía, el proteccionismo que criticó fuertemente Trudeau, diferencias inmigratorias, el cambio climático, derechos laborales dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, enfoques encontrados sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y quizás, digo yo, por esto ignoraron a la prensa. O sea, como decíamos ayer, Luis Alberto, no hubo una rueda de prensa conjunta, y durante la jornada en la Casa Blanca no solo se negaron a responder preguntas de la prensa, sino que no quisieron dar una explicación creyente y convincente de por qué no iba a haber un encuentro conjunto con la prensa. Cabe destacar, no obstante, que a diferencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien aprovechó la visita aquí a Washington para tocar las principales puertas en el Capitolio, es decir, entrevistarse con todo el liderazgo de ambas cámaras, tanto demócratas como republicanos. López Obrador limitó su agenda a las reuniones con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá. O sea, él nada más trató con la rama ejecutiva, ignoró hasta cierto punto la rama legislativa, que es muy importante, no solamente muy importante, es clave si quiere que avance esta reforma migratoria para regularizar a 11 millones de indocumentados. La Casa Blanca dio a conocer anoche acuerdos modestos que adelantamos aquí ayer en este espacio. Básicamente donar vacunas a países del Caribe y algunos de América Latina como repago a los millones de vacunas originalmente enviadas por Estados Unidos, crear un mecanismo trilateral de coordinación sobre cadenas de suministro, celebrar una reunión trilateral de expertos en cibernética que aborde cómo fortalecer y hacer más seguro el Internet, crear una estrategia de América del Norte sobre metano y carbón negro para reducir las emisiones de metano, especialmente en los sectores del petróleo y gasero, colaborar para acelerar la disponibilidad de energías renovables en América del Norte, lo que incluye pues fabricar más autos eléctricos que contribuyan a alcanzar la emisión cero de gases de invernadero para el año 2050. Sobre migración, que es un tema muy difícil, muy complejo, no hubo nada en concreto. Se limitaron a reiterar su voluntad para coordinar esfuerzos regionales para responder a y esto es una cita, complejo fenómeno. También se comprometieron a anunciar programas y financiamientos adicionales para crear empleos en América Latina que desalienten la emigración, pero pues todavía no le ponen una suma a este compromiso de inversión. En la bilateral, el presidente Biden ofreció a AMLO no dar a México
trato de amigos, dar a México un trato de amigos entre iguales, y AMLO respondió diciendo que desde el inicio Biden le había dicho que no iban a ver a México como el patio trasero, cosa que agradecemos. En la trilateral con Biden y Trudeau, AMLO pidió definir de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de esfuerzo del trabajo de estos inmigrantes para que Estados Unidos y Canadá no tienen suficiente mano de obra. Y abogó por abrir ordenadamente el flujo migratorio. Y bueno, eso es en resumidas cuentas, muy resumidas, porque sí fueron jornadas muy amplias donde se hicieron muchos pronunciamientos, algunos los menos para consumo de la prensa o del pool que traían, y otros pues no sabemos, ¿no? O sea, fueron privados. Y entonces, y ahí en Estados Unidos, Dolia, ¿cómo estuvo? Vi poca cobertura. Bueno, tengo yo ahí un medio de referencia que veo cuando algo sale fuerte en Estados Unidos. ¿Se ocupó las planas de los periódicos, la discusión allá en la agenda mediática? Sí, mira, se cubrió en los principales diarios, se cubrió en el Washington Post, se cubrió en el New York Times, notas de sus corresponsales en colaboración con los corresponsales de aquí, notas conjuntas de los corresponsales en Washington y de México y de Canadá. Y uno de los énfasis centrales fue eso, de que no tocaron los temas espinosos, los dejaron de lado, por lo tanto pues no se avanza en esas discrepancias, sino que el interés fue reiterar o revivir este esquema de cumbres y de armonía y de colaboración entre estos tres grandes países. Bien, pues ahí está la información. ¿Qué faltó, Dolia, crees tú, para concluir? ¿Qué agregarías que faltaría? Digo, lo positivo yo también estoy de acuerdo, digo, se reactivan relaciones, hay otra vez esa diplomacia necesaria, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que menos le gusta no le gusta mucho salir del país, que para sus seguidores no, claro, sí, le habla a su base, pero también para las relaciones políticas necesarias o diplomáticas, qué bueno que ya se activa estos protocolos. ¿Tú qué crees que faltó para culminar? Bueno, faltó una rueda de prensa en la que pudiéramos nosotros preguntar directamente y ellos responder. Y también hay una interés, un compromiso que yo entiendo de parte de todo el gobierno de Biden de minimizar, de restarle importancia a los constantes ataques que hace desde la tribuna mañanera el presidente López Obrador contra, por ejemplo, las colaboraciones o más bien el financiamiento que va a aportar y que ayer se mencionó la USAID, la Agencia de Desarrollo, la cual López Obrador ha atacado, y particularmente los ataques al propio Biden, lo cual no hizo durante el gobierno de Trump, por la política que él llama bloqueo, pero que en realidad es un embargo económico contra Cuba, el injerencismo también que ataca seguido en el tema de Nicaragua y el tema de Bolivia. O sea, hay fricciones en algunos asuntos donde hay una profunda discrepancia de visiones de cómo tratar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y eso obviamente no quieren tocarlo el gobierno de Estados Unidos. Y prefieren pues voltearse para el otro lado cuando desde la tribuna mañanera pues AMLO le lanza, López Obrador le lanza ataques muy directos al presidente Biden. De ayer todo era armonía, como si no hubiera sido acusado de injerencista, de intervencionista, de injusticia, de inhumanidad con el embargo contra Cuba, que ya habíamos dicho que tiene que ser levantado por el Congreso, no por Trump. Biden no puede levantar ese embargo por sí solo. Pues de eso se trata, pues diplomacia, sentarse a hablar, de hacer política, de no dejar de hablar. Digo, imagínate si nomás se le llaman ataques, es decir, relaciones humanas. Eso es lo que hace. Si López Obrador se activara más en eso, y le hiciera caso a ciertos acuerdos internacionales, se ganara mucha gente, pero no.
no lo hace porque no quiere, porque según él no lo Sí, necesita. Es y decir, realmente López Obrador debería de venir a Washington una claro, semana y entrevistarse con todo mundo, sobre todo con el claro, Congreso de Estados Unidos, e impulsar, o con todo respeto y sin intervención, como él dice, el imperativo de esta reforma migratoria que normalice el estatus migratorio de 11 millones de indocumentados, la vasta mayoría de los cuales sí, son mexicanos. Pero no lo va a lograr simplemente desde la mañanera y diciendo que van a exhibir a los que a los que se opongan. eh, Ahora, cabe destacar aquí, por último, Luis Alberto, que esa propuesta de ley no ha sido presentada al Congreso por el presidente Biden, como dijo incorrectamente ayer varias veces el presidente López Obrador. Es un anteproyecto de ley que sí existe, pero no fue presentado ni impulsado todavía por el presidente Biden. Está en consideración, pero está prácticamente congelado porque lo propusieron un senador, Menéndez, y una congresista, Sánchez, pero no lo presentó Biden, ni Biden le ha hasta ahora, no digo que no lo vaya a hacer en el futuro, invertido capital político para sacarlo, porque tú sabes qué tan difícil es hacer que aprueben cualquier legislación en el Congreso de Estados Unidos con lo dividido que está el Congreso. Ahora una reforma migratoria, que es un tema tan candente y tan polarizante, difícilmente va a poder salir adelante aún con el impulso de Biden, porque hay que recordar que Biden tiene un nivel aprobatorio muy bajo. sin duda. Gracias, Dolia, te agradezco mucho. Gracias a ti. Buenos Buenos días, días. estamos en contacto, esa fue la reunión. Vamos a hacer un corte, volvemos con más información. Esto fue parte de lo que se dio en Washington, con la buena noticia, la muralista de Álamos. Le tenemos una buena noticia como cada viernes, ver esta historia de la muralista de Álamos, el impacto que tiene, cómo lo hace. Es muy importante estar al pendiente para que vea usted el tono o el ritmo noticiero desde lo local, estatal, regional, nacional, internacional. Y nos vamos al árbol de vida, ya vamos a recibir a la autoridad, a Melitón, para que nos diga todo sobre la vacunación que hace falta, las inconformidades de alumnos del Covach, nos vamos a enlazar allá también al Covach, y lo de San Luis Río Colorado, Priscila. También Margarita Bejarano, directora del Clúster Minero, con la información sobre el Foro Mi Innovación 2021. Sí, y ahí lo que está ocurriendo en torno, ojo, a la frontera. Dos carros con placas de Sinaloa, de Sinaloa, De Estados Unidos. de Arizona, ojo, es que pensé en violencia, de Arizona peleándose en la fila. Parece de película esto, pero no, son de Arizona. ¿Qué hubiera pasado si un mexicano hace eso allá? Nos queman en leña verde. Aquí no los vamos a quemar en leña verde. Nos deportan todavía sin cruzar. Mínimo, y nos cancelan la visa para siempre, para toda la vida, y nos ponen en el de Most Wanted, los más buscados en el FBI, lo que quieras, pero sí los vamos a exhibir, y ojalá que paren las orejas las autoridades mexicanas. Corte y volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Denise Robles hará esta entrevista con la buena noticia, porque nos desplazamos al corazón de Hermosillo y seguimos con el noticiero allá.